Buenos días a todos. Nos encontramos aquí en el municipio con el doctor, director del Hospital Ignacio Pirovano, Guillermo Pisato, y con el doctor jefe de cirugía, Mariano Di Princio. Para dar a conocer la situación epidemiológica del distrito de Arenales y para contestar todas las inquietudes y todas las preguntas que tengan. Bueno, buen día para todos. La idea de esta conferencia es comentar un poco la situación epidemiológica actual en la cual nos encontramos en nuestro distrito. A la fecha contamos con 63 casos activos, con una distribución por pueblos de un 28% en general Arenales, un 24% de los casos activos en Ascensión, 28 Ferré y 29 Arribeños, con un total de aproximadamente 400 personas aisladas y una cantidad de casos sospechosos crecientes, que hasta el corte de ayer eran 8, pero bueno, en el día de hoy se han ido sumando y se siguen sumando en el transcurso del día. La situación en cuanto a anexo epidemiológico está bastante clara en la mayoría de los casos, o sea que estamos pudiendo seguir una línea de contagios, si bien hay algunos que todavía se encuentran en investigación, de a poco, ante la aparición de los nuevos casos, se va aclarando. Tenemos una curva bastante creciente en cantidad de casos en relación a las altas y casos confirmados, con una duplicación de los casos en alrededor 10 días, más o menos 2 días. Eso lo que hace es que la curva vaya subiendo lentamente, pero con la intensidad que van apareciendo los casos positivos, esta curva va a ir creciendo, dado que vamos a tener más casos confirmados que altas. Entonces la cantidad de casos activos va a superar las altas y esa curva, como pueden ir viendo, va subiendo rápidamente. Después tenemos discriminados por día, separado la cantidad de casos confirmados por día, donde se pueden ver algunos picos que son los correspondientes a los brotes en las distintas localidades. Si bien los primeros picos corresponden a localidades puntuales, el resto de los picos de casos confirmados ya no se pueden atribuir a una sola localidad, sino que corresponden a casos distribuidos en todo el distrito. Después, para aclarar un poco la metodología de trabajo que se utiliza frente a la presencia de un caso sospechoso o un caso confirmado, ante la presencia de un caso sospechoso se da aviso al equipo de rastreo, el cual los rastreadores principales son quienes hacen el primer contacto con el paciente y toman los datos de las 48 horas previas con quien ese paciente ha estado en contacto sin barbijo por más de 15 minutos, o que haya compartido alguna comida, algún vaso o mate. También son los encargados de evaluar si ese paciente reúne las condiciones de realizar el aislamiento domiciliario o de detectar situaciones psicosociales que puedan agudizarse por la situación de aislamiento. Una vez que el equipo de rastreo, los rastreadores principales, tienen esa información, se le pasa a los rastreadores secundarios, que son los rastreadores diarios, quienes van a hacer el contacto cada 48 horas con los pacientes aislados, contactos estrechos aislados. Esos mismos rastreadores principales son quienes le comunican al rastreo médico, porque los casos positivos, solamente los positivos, son quienes son seguidos por médicos. En el caso de que un contacto estrecho de un positivo empieza a desarrollar síntomas, el mismo médico del caso positivo va a evaluar el caso sospechoso, iniciando otra vez la secuencia de rastreo. En caso de necesidad de internación de los pacientes positivos, se comunica a la jefa de clínica del hospital y se evalúa la necesidad de internación, tanto sea en sala general o en sala de terapia intensiva, y el tratamiento a seguir. En cuanto a los testeos, estamos realizando alrededor de 10 hisopados por día.
se ha aumentado la cantidad de diagnóstico por criterio clínico epidemiológico. Esto se debe a la cantidad de contactos estrechos que han tenido los positivos, entonces hay mucha cantidad de casos por criterios clínicos epidemiológicos. También vale aclarar que tenemos disponibilidad de test rápidos, pero es una cantidad limitada, los cuales están siendo utilizados para casos puntuales, seleccionados, en los cuales nosotros dentro del hospital o en el personal de salud tengamos que tomar decisiones, entonces se están restringiendo para esos casos particulares, si bien se está trabajando para conseguir, para adquirir mayor cantidad de estos test rápidos. En cuanto a la situación a nivel hospitalaria, con un total de 166 casos confirmados, 12 solamente requirieron internación, ninguno tuvo la necesidad de ingresar a cuidados intensivos, 5 de ellos fueron tratados con plasma, la mayoría tuvo buena evolución. Lamentablemente tenemos una persona fallecida que por la rápida evolución del cuadro respiratorio tuvo ese desenlace. Y dentro del personal de salud contamos con un porcentaje de infección comparado con el resto de la población del 3%, de los cuales tenemos 5 casos positivos, 3 recuperados y 2 activos. 2 de estos casos se supone un nexo intrahospitalario, el resto puede corresponder a contagios extrahospitalarios o del pluriempleo, ¿no? Por las medidas de cuidado que se tienen dentro de la institución, no fue necesario realizar aislamiento intrainstitucional del personal, por lo tanto no se ve demasiado resentida la atención. Pero bueno, si sigue aumentando la cantidad de personal de salud infectado, sí vamos a ver resentida la atención. Bueno, ¿qué tal? Buen día para todos. Bueno, un poco para centrarnos un poco en el momento actual en que estamos, porque ya han pasado varios meses desde que comenzó todo esto y hemos aprendido muchas cosas y no hemos querido aprender muchas otras. Hoy en día en nuestro distrito estamos en fase 4, ¿sí? Vale aclarar que nosotros no somos quien determinamos en qué fase estamos, ni qué prohibiciones hay, ni qué liberaciones hay. Pareciera como que todavía no terminamos de aprender esas cosas, que es el gobierno de la provincia quien determina en qué fase está cada municipio, ¿sí? Y eso lo hace a través de decretos, de leyes. No es que a alguien se le antoja pasar de una fase a otra y a este le damos tal fase, a este le damos tal otra, ¿sí? No es el municipio y menos aún el equipo de salud quien determina qué prohibiciones hay y en qué fase estamos. Lo vuelvo a repetir. Hoy en día estamos en fase 4, ¿sí? ¿Qué representa la fase 4? ¿Sí? Que la única prohibición que hay es realizar contactos sociales, ¿sí? O sea, todo lo que tiene que ver a contactos estrechos en domicilios, no se puede hacer fiestas, no se puede hacer ninguno de ese tipo de reunión social. La actividad comercial, la actividad laboral y etcétera no está prohibida en ningún momento, ¿sí? Teniendo los recaudos necesarios, ¿sí? Y las medidas de protección, como siempre. Por otro lado, aclarado esto, ¿sí? Con lo que Guille acaba de exponer, lo que nosotros estamos viendo es que está ocurriendo lo que ocurrió en su momento en las grandes urbes, ¿sí? Cuando nosotros arrancamos la pandemia, cuando se arrancó más o menos en marzo, que empezaron a crecer en las grandes urbes, sobre todo en Capital y en conurbano, en Rosario, en Córdoba, etcétera, que los casos empezaron a ser cada vez más frecuentes, ¿sí? A llegar a un pico, que no sabemos todavía si es el pico o no de esos lugares, pero para que la gente se dé cuenta, nosotros estamos viviendo en este momento eso. Y encima lo estamos viviendo
cansados, tanto la gente como el personal de salud, como cualquier vecino, y por otro lado, lo estamos empezando a vivir con un sistema de salud al borde del colapso. En marzo había camas para tirar para arriba, ¿sí? No hay que pensar solamente en Arenales. Nuestros centros de derivación, provinciales, municipales, etcétera, del sistema de red del Ministerio de Salud, están prácticamente al borde del colapso, ¿sí? Entonces, eso nos acota a nosotros mucho la posibilidad de derivar pacientes en caso de que nuestro hospital y nuestra población tenga que ser asistida en forma hospitalaria. Entonces, ya lo escuchamos 1000 veces, duplicación, aislamiento, pero bueno, hoy nos toca a nosotros. Entonces, cuando más atentos tenemos que estar, nosotros lo que tenemos que lograr en nuestro distrito es que los casos se vayan dando en forma paulatina. Esto que siempre se hablaba y que nosotros escuchábamos por la tele, hoy lo estamos viviendo. Nosotros necesitamos que nuestra población, dentro de la fase que estamos y dentro de los cuidados que tenga que tener, que trate de que los contagios no sean en forma acelerada. En menos de un mes, como dijo Guille, se están duplicando los casos cada 10 días. Ese lapso de días, si se sigue contagiando más la gente, se va a ir acortando, ¿sí? Diciéndolo en forma un poco más fría, esto es una cuestión de número. Sabemos que el 5% es complicado y que puede requerir atención en terapia intensiva y hasta un 2% de ese 5% llevarlo a la muerte, ¿sí? Saquen los números ustedes, ¿sí? Ese número se va a ir dando. No sabemos si nosotros tratamos de que esa curva se mantenga un poco más baja y que los contagios se vayan dando en forma paulatina, hasta en algún sentido es hasta beneficioso para la población porque esto continúa, no se termina. Entonces, si la población no se contagia, no se va a terminar nunca. Pero eso no quiere decir que nos tenemos que contagiar todos juntos, ¿sí? El hospital es un hospital municipal, tiene un número de camas que está definido. La gente que anda bien puede estar en la casa, pero tenemos que pensar en aquellos que puedan llegar a requerir hospitalización, para poder brindarle una atención adecuada, ¿sí? Y les vuelvo a repetir, hoy en día no contamos como hace ni siquiera, diría, un mes atrás o 2 meses atrás, donde teníamos posibilidad de derivación, donde la atención en otros centros cercanos al distrito todavía continuaba. Entonces esto es muy importante. Nosotros hacemos hincapié en que la gente se cuide para que el sistema no se colapse y para que los contagios sean en forma paulatina, ¿sí? Ese es el panorama en el que nos encontramos hoy, ¿sí? Ya vuelvo a repetir, hay cosas que ya hace meses que se vienen repitiendo y que todos están cansados, pero lamentablemente hoy, en el peor de los cansancios, nos toca a nuestra población sufrir lo que realmente se sufría hace meses atrás en otros lugares más grandes, ¿sí? Por otro lado, también quiero hacer hincapié en qué es un contacto estrecho, si bien ya lo escucharon 1000 veces, pero yo lo voy a decir de otra manera. La definición sería más de 15 minutos sin protección, ¿sí? Entonces, yo lo que quiero decir es que una persona, cuando está hablando con otra, si tiene el tapaboca o el barbijo puesto, no es contacto estrecho. Eso te está dando la posibilidad de que si a la otra persona es positiva, vos no te tenés que comer 14 días de cuarentena. Ya que por el lado de la definición no entra, empecemos a mirarlo de ese lado. Si nosotros nos reunimos, reuniones sociales, ¿sí? Hacemos festejos o lo que sea, a lo que nos estamos poniendo es a contagiarnos, ¿sí?
o nos estamos poniendo a hacer cuarentena. Y las cuarentenas empiezan a ser interminables, porque hoy estuve con alguien, le dio positivo, 14 días. Mañana estuve con otra persona, le dio positivo, yo justo salía de la cuarentena, otros 14 días. Y así, hay gente que va a vivir adentro si no se cuida. ¿Sí? Entonces veámoslas por ese lado, seamos un poco más prácticos. Ya les vuelvo a repetir, eviten el contacto con personas en reuniones sociales y encima sin protección. Si uno va al supermercado y el cajero del supermercado le da positivo, pero él estuvo con tapaboca y yo con tapaboca, no soy contacto estrecho. El riesgo que me contagie es muy ínfimo. Ni siquiera paso a ser contacto estrecho. ¿Sí? Entonces empecemos a ver las cosas desde ese punto de vista. Nosotros no queremos robar la libertad a nadie, nosotros no decidimos qué prohibiciones hay y cuáles sí, pero empecemos a pensar como sociedad, o por lo menos en forma individual para la conveniencia de cada uno, que no conviene estar en contacto para poder contagiarse. ¿Sí? Nosotros desde el equipo de salud, y teniendo en cuenta todas las pautas que hay, de prohibiciones, fases, etcétera, que lo determina la provincia, nosotros sí queremos fomentar el aire libre, la dispersión, que la gente pueda estar tomando sol o pueda estar caminando, haciendo actividades físicas, pero a distancia. Si hay un grupo de amigos que quiere salir a caminar o quiere ir a reunirse un rato, que lo haga en un lugar disperso, en un lugar donde haya verde, donde haya aire, donde esté abierto, ¿sí? De donde puedan estar separados, ¿sí? Que hagan actividades recreativas que no tengan que tener el tema del contacto físico, y que si ellos están reunidos de esa forma y con los tapabocas puestos, el riesgo de contagio es ínfimo. Lo que sí no fomentamos, y lo vemos porque nosotros estamos acá hablando con ustedes, pero también estamos trabajando en el hospital, estamos atendiendo gente en domicilio, somos nosotros mismos los que atendemos a la gente, que la mayoría de los contagios se dan por los grupos de personas que se reúnen en sus casas, o que se van a un campo todos juntos, o que se van a un lugar, a un festejo todos juntos. Los contagios surgen de ahí. No surgen del ámbito laboral, de los supermercados, de los comercios, etcétera. ¿Sí? Entonces, lo que no vamos a fomentar todavía, y más aún en la actualidad, son las reuniones sociales donde hay